Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Vargas Moreno. El día de hoy estamos con los componentes del manejo integrado de plagas, con los compañeros Carolina Santos Suárez, Gilmar Fontalvo, Alejandro Pineda y Tatiana Tamaño Peña. Bueno, la introducción. ¿Qué son los componentes del manejo integrado de plagas? Los componentes del manejo integrado de plagas, MIP, son un conjunto de tácticas de control cuyo principal propósito es mantener las poblaciones de plagas y enfermedades por debajo del umbral económico de daño. Su objetivo fundamental no es erradicar la plaga, sino gestionar el ecosistema agrícola de manera sostenible y rentable, combinando diversas estrategias como el control biológico, el control cultural, la resistencia de las plantas y el uso selectivo de químicos, para reducir la dependencia de un único método como los pesticidas. Esto promueve la salud del agroecosistema y minimiza los riesgos ambientales y de resistencia. De estos métodos, de los componentes del manejo integrado de plagas, son los que vamos a hablar a continuación. Bueno, por primero tenemos el control cultural. El control cultural se basa en la utilización de variedades más resistentes, lo cual nos ayuda a tener un mayor control desde que sembramos las plantas o desde que compramos las plantas para poder tener un mayor sobre las plagas. También la implementación de podas sanitarias. Estas podas se hacen con el fin de permitir más flujo de aire dentro del cultivo o eliminar eh, hojas o ramas ya afectadas dentro del cultivo, sacarlas del cultivo para no seguir contaminando. El manejo de arbences es muy importante en este control cultural, debido a que en las arbences del suelo se pueden haber muchas plagas. Por ejemplo, en el tomate encontramos que en las arbences se vive mucho o le gusta estarse mucho la mosca blanca, que es uno de los mayores plagas del cultivo de tomate. También tenemos los cultivos trampa. Los cultivos trampa son aquellos que utilizamos en los bordes de los cultivos para que las plagas se queden en estos cultivos y no entren a nuestro cultivo principal y nos cause daños económicos. La rotación de cultivo es muy importante para romper con los ciclos de la plaga. Cambiar las familias es demasiado importante debido a que podemos tener plagas que en este cultivo si nos afectó, en el próximo no nos va a afectar. Y las trampas básicas, como son las trampas de colores, las trampas en galones o en PVC o en pegante, que nos ayudan a dos cosas: a controlar la población y a saber cuánta población tenemos dentro del cultivo para poder actuar de una manera rápida y eficiente. Bueno, también tenemos el control biológico, que el control biológico se denomina como el control que se hace de manera natural para controlar las diversas plagas, ¿no? En uno tenemos la liberación de enemigos naturales que son muy importantes para controlar dicha plaga. Un ejemplo así rapidito es la liberación de la avispa tricograma para el manejo integrado del barrenador en la caña. También tenemos las insecticidas biorracionales, que son aquellos que están hechos con productos naturales, como productos como el ají, el ajo, las cuales pueden generar una repelación en nuestros insectos. También tenemos las feromonas, que son utilizadas mayormente para atraer coleópteros en cultivos de palmas, en, que, en las que se atraen de manera sexual, y de esta manera se puede generar un control. También tenemos plantas compañeras que pues también pueden ser introducidas en el cultivo como plantas de ají, matas de ajo, para que generen esa repelación a los diferentes plagas que pueden afectar el cultivo. La resistencia a las plagas a los insectos. Esto se refiere como la cantidad relativa de elementos cereales de la planta que influyen sobre el daño hecho por los insectos. En esto tenemos dos tipos de mecanismos, que es la antibiosis
y la anticenosis. La antibiosis es el efecto que, un ejemplo de ellos es el efecto que hacen los taninos en la digestibilidad de la planta. Esto puede suceder como en el caso del sorgo o el algodón. Esta planta genera, los taninos son consumidos por las larvas de los lepidópteros y estas enzimas generan daños en la asimilación de los nutrientes de la proteína como tal, haciéndole daño a la larva. El siguiente es la anticenosis, que modifica el comportamiento del insecto manteniéndolo alejado, dificulta la colonización como alimento y el sitio de oviposición o de refugio. Por ejemplo, en la planta del trigo, las aristas repelen el pulgón de la espiga. Estas aristas actúan como una barrera física que dificulta la colonización y el comportamiento de alimentación en los procesos de selección del hospedero. Bueno, las técnicas de esterilización de insectos plagas. Las técnicas del insecto estéril es un método de control de plagas de insectos respetuosos con el medio ambiente que implica la cría en masa y la esterilización por medio de la radiación de los insectos causantes de una plaga concreta. Una vez esterilizado, se procede a la suelta zonal sistemática de los machos desde el aire en unas zonas definidas donde se aparean con hembras silvestres sin que haya descendencia. No se produce ninguna descendencia viable, lo que reduce la población de la siguiente generación del insecto. El uso de estas técnicas puede reducir la cantidad de insecticidas químicos. De otro modo, deberían usarse contra la plaga objetivo para lograr resultados similares. Algunas técnicas de esterilización por radiación ionizante. Esta se utiliza en radiación gamma, cobalto 60 o rayos X. Puede afectar el ADN y las células reproductoras del insecto, causando mutaciones que impiden la formación de embriones viables. Es precisa y efectiva, pero requiere equipos de alta seguridad. Otras técnicas pueden ser esterilización por frío. Se utiliza un choque térmico para adormecer a los insectos que puede ser liberados desde aviones. Otras puede ser esterilización heredada. Y otra puede ser esterilización química, que es uso de compuestos químicos llamados quimioesterilizantes como TEPA, METEPA o Bisacir. E interfieren en la reproducción dañando sus espermatozoides o los ovarios. Esto, sin embargo, su uso ha disminuido por el riesgo tóxicos y ambientales que lo implican. La ingeniería genética. El método genético de control de plagas ha sido implementado de dos formas principalmente. Tenemos que el cultivo puede ser manipulado genéticamente para incrementar su resistencia al ataque de plagas. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos refiriendo al fitomejoramiento de plagas, de plantas, perdón, de las plantas o de las semillas. Por ejemplo, tenemos maíz que es resistente al gusano cogollero debido a que trae un químico dentro de su estructura química molecular de la planta, que cuando el gusano cogollero se come el cogollo, pues tiende a la muerte de esta plaga. Esto es una de las maneras más importantes y más rápidas de controlar plagas o de tener medidas en los diferentes cultivos sobre las plagas para poder tener nuestros cultivos más sanos. También tenemos que las plagas pueden ser sujetas a intervención genética con la introducción de masas de individuos de un genotipo seleccionado, que eso es ya modificar genéticamente otros individuos que pueden ser mismos insectos para controlar insectos plaga que nos causen daño al cultivo.
Por ejemplo, el maíz BT, que era el de que yo les hablaba, porque contiene una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que produce una toxina insecticida. Esa es la que yo les hablaba para el gusano cogollero. Entonces, lo que tenemos en conclusión es que las variedades resistentes constituyen uno de los métodos de control más exitosos en el caso de algunas enfermedades en cultivos de mucha importancia. Entonces ya sabemos que las plagas traen las enfermedades a los cultivos. Entonces podemos tener un cultivo más sano simplemente con ingeniería genética, con semillas mejoradas, fitomejoradas, que nos ayuden a tener un mejor rendimiento. Bueno, la ecología química, esta la comprendemos como la ciencia que busca o estudia directamente la interacción entre organismos y su entorno como tal. Ya pues viene sabido que absolutamente todo en este mundo se rige bajo o somos química pura. Entonces, en este sentido, lo que busca es, llevándolo al campo de aplicación, lo que busca esta ciencia es cambiar, eh, digamos, en los cultivos de la actualidad, podemos observar que eh, el uso de productos químicos de aplicación sintética o derivados de síntesis sintética están dejando trazas y mucha residualidad que están ocasionando tanto enfermedades, uno, resistencia a las mismas plagas, y otro, dejando residualidad que nos está afectando al consumidor final. Entonces, lo que busca la ecología química como tal es estudiar la interacción y la aplicación de compuestos químicos naturales para el control de las mismas. Dentro de esto, un ejemplo básico o más claro podría ser la aplicación de cultivos o la interacción entre plantas alelopáticas para el control de determinadas plagas, o asimismo atraer depredadores para determinadas plagas. Uno de estos ejemplos podríamos decir que es la aplicación en ciertos cultivos de la artemisa. Las raíces de la artemisa liberan ciertas toxinas que ayudan al control de plagas. Este podría ser muy aplicado en este caso para cultivos como podrían ser la lechuga, que suelen ser bastante atacados como por la babosa, y pues por ende podríamos aplicarlo. Otros así serían eh, la caléndula, el romero, entre otros. Entonces, en pocas palabras, lo que busca esta es, o podríamos implicar también el uso de feromonas, o algunas, como ya lo mencionaba anteriormente el compañero, la aplicación de bacterias que también vienen siendo química, como que es el bacillus, para el control de ciertos, en este caso sería de lo que él mencionaba, de el cultivo del maíz, el control del gusano cogollero. Gracias. Bueno, como lo decía el compañero, para el control químico se busca reducir de manera rápida las poblaciones de insectos, pero eso trae muchas consecuencias. Entonces, se está tratando de que en la parte química sea más, tenga un alto grado de especificidad contra el insecto plaga, que tenga un periodo residual muy corto, que sea fácilmente biodegradable, que no deje residuos tóxicos, que sea ligeramente tóxico o no tóxico, y que no genere contaminación directa al suelo o al agua. Podemos tener como ejemplo el componente del árbol de NEM, que lo que hace es la enzima, la azadiractin, que es un controlador químico que se acerca pues a estos ideales, y lo que él hace es actuar de diversas maneras como inhibidor de alimentación, el crecimiento o la capacidad reproductiva del insecto, actuando también como un repelente.
es fácilmente biodegradable y no es persistente en el medio ambiente. Entonces, esto es un claro ejemplo de un control químico, pero que es amigable con el medio ambiente. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.